Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a reconocer y aplicar criterio de semejanza de triángulos. Empezamos. Conceptos previos. Ampliación de figuras geométricas. Es cuando una figura geométrica se transforma en otra figura geométrica más grande, pero conservando su forma original. Esto se obtuvo ya que todos los lados se multiplicaron por un mismo factor. Por ejemplo, tenemos la siguiente figura geométrica, un triángulo. Vamos a realizar una ampliación, lo que significa multiplicar cada lado del triángulo por un mismo factor. Por ejemplo, multiplicaremos por 2, 3 centímetros por 2, 4 centímetros por 2, 3 centímetros por 2. Lo que obtenemos es la misma figura, pero de lados más grandes. Entonces, esta figura ahora mide 6 centímetros, 8 centímetros, 6 centímetros. Conserva su forma original, pero los lados son más grandes. Esto es una ampliación. Cuando ocurre esto, también se dice que estos dos triángulos son semejantes. Reducción de figuras geométricas. Es cuando una figura geométrica se transforma en otra figura geométrica más pequeña, pero conservando su forma original. Esto se obtuvo ya que todos los lados se dividieron por un mismo divisor. Veremos un ejemplo. Tenemos la siguiente figura geométrica, un triángulo. Todos los lados los vamos a dividir por un mismo divisor. Por ejemplo, por 3. 6 metros dividido en 3, 9 metros dividido en 3, 12 metros dividido en 3. Lo que obtenemos es una figura de la misma forma, pero más pequeña. Los lados de esta figura van a ser 2 metros, 3 metros y 4 metros. Esto es reducción de figuras geométricas. Cuando ocurre esto, también se dice que estos dos triángulos son semejantes. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma. Sus ángulos son respectivamente iguales, congruentes, y sus lados respectivamente proporcionales. Es decir, uno de los triángulos es una ampliación o reducción del otro. Por ejemplo, tenemos dos triángulos que tienen la misma forma, pero uno es más grande y otro es más pequeño. Para que sean semejantes debe ocurrir lo siguiente. Primero, sus ángulos en forma respectiva deben ser congruentes. Es decir, si este ángulo mide 70 grados, en el triángulo más pequeño debe ocurrir lo mismo. Si este ángulo mide 25 grados, en el triángulo más pequeño debe ocurrir lo mismo. Y si este ángulo mide 85 grados, en el triángulo más pequeño debe ocurrir lo mismo. De esta manera, en forma respectiva, los ángulos son congruentes, iguales. Ahora debe ocurrir que los lados deben ser proporcionales. Para comprobar que son proporcionales, vamos a comparar estos lados. El lado más grande lo compararemos con el lado más pequeño. La comparación se hace a través de la división. 6 metros es a 3 metros, como 8 metros es a 4 metros, como 10 metros es a 5 metros. Veremos entonces si estas razones son iguales. Para ser iguales, la división debe obtener como resultado el mismo factor. Dividimos. 3 dividido en 6 es 2. 8 dividido en 4 es 2. 10 dividido en 5 es 2. Como es el mismo factor, entonces podemos decir que son proporcionales. Como sus ángulos son respectivamente congruentes y sus lados respectivamente proporcionales, son triángulos semejantes. Criterio de semejanza de triángulos. No es necesario comprobar que todos los lados en forma respectiva son proporcionales o que todos los ángulos en forma respectiva son congruentes. Basta obtener una breve información para deducir que estos dos triángulos son semejantes.
Esta deducción se puede obtener a través de 4 criterios. Estos son, veremos cada caso en particular. Criterio ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales, congruentes. Por ejemplo, acá vemos dos triángulos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Podemos afirmar que son semejantes si ocurre lo siguiente. El ángulo alfa es igual al ángulo alfa comilla. Se utiliza el símbolo de congruencia para definir que son iguales en forma respectiva. Además, si ocurre que el ángulo beta es igual al ángulo beta comilla en forma respectiva, entonces ya con esta información es suficiente para afirmar de que estos dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, acá vemos dos triángulos que tienen la misma forma pero distinto tamaño. Podemos confirmar que son semejantes si tienen dos ángulos iguales en forma respectiva, lo que ocurre en este caso. Hay dos ángulos que en forma respectiva son iguales, dos ángulos congruentes. Por lo tanto, con esta simple información, ya deducimos que estos dos triángulos son semejantes. Criterio lado-ángulo-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes. Por ejemplo, acá vemos dos triángulos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Para comprobar que sean semejantes, vamos a utilizar este criterio. Primero, deben tener un ángulo congruente, es decir, igual en forma respectiva. Y acá va a ocurrir con el ángulo alfa y el ángulo alfa comilla. Ahora, los lados del triángulo que forman estos ángulos deben ser proporcionales. El primer lado. Estos lados en forma respectiva deben ser proporcionales. Vamos a comprobarlo a través de la división. Comparamos estos lados. Ahora, el resultado debe coincidir con la siguiente comparación. Los siguientes lados también los vamos a comparar a través de una división. Si en ambas divisiones obtuvimos el mismo resultado, entonces decimos que estos lados son proporcionales. Si se cumple entonces de que los lados son proporcionales y que el ángulo además comprendido entre ellos es congruente, decimos que estos dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, tenemos dos triángulos que tienen la misma forma pero distinto tamaño. Comprobaremos que son semejantes a través del criterio lado-ángulo-lado. Primero, tienen un ángulo igual en forma respectiva, un ángulo congruente. Veremos si los lados que forman este ángulo de 102 grados son proporcionales. Para verificar esto, haremos una comparación que se realiza a través de la división. Comparamos el lado más grande con el lado más pequeño. 21 centímetros es a 7 centímetros. 15 centímetros es a 5 centímetros. Dividimos. 21 dividido en 7 es 3. 15 dividido en 5 es 3. Se obtuvo la misma razón, el mismo resultado, por lo cual podemos afirmar de que son lados proporcionales. Se cumple el criterio, por lo cual son triángulos semejantes. Criterio lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si todos sus lados son proporcionales en forma respectiva. Que sean proporcionales los lados significa que a la hora de comparar a través de la división, el resultado debe ser el mismo. Es decir, compararemos el lado CA con el lado CA comilla a través de una división. Por otro lado, vamos a comparar el lado AB con el lado AB comilla a través de una división. Y por último, compararemos el lado BC con el lado BC comilla a través de una división. Si el resultado de estas divisiones es el mismo, entonces podemos decir que los lados son proporcionales. Con esta información basta para decir que entonces estos dos triángulos son
semejantes. Por ejemplo, veremos si estos dos triángulos son semejantes a través del criterio lado, lado, lado. Es decir, en forma respectiva, los lados deben ser proporcionales. Verificamos a través de una comparación del lado más grande con el lado más pequeño. Esta comparación se hace por medio de una división. Empezamos. 17,5 centímetros se compara, es decir, se divide con 7 centímetros. Por otro lado, 25 centímetros se compara, se divide con 10 centímetros. Y por último, 12,5 centímetros se compara, se divide con 5 centímetros. Dividimos. 17,5 dividido en 7 es 2,5. 25 dividido en 10 es 2,5. 12,5 dividido en 5 es 2,5. Obtuvimos el mismo resultado en las tres comparaciones, por lo cual estos lados son proporcionales. Podemos afirmar que estos dos triángulos son semejantes. Criterio lado, lado, ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos son respectivamente iguales. Por ejemplo, estos dos triángulos tienen la misma forma pero distinto tamaño. Para afirmar que sean semejantes, debe ocurrir lo siguiente. El lado más grande, que en el primer triángulo es el lado CB y en el segundo CB comilla, deben ser proporcionales. Ahora, el ángulo opuesto a este lado debe ser congruente. Y ahora cualquiera de los otros dos lados adyacentes al ángulo deben ser proporcionales. Por ejemplo, el lado CA y CA comilla. Que sean proporcionales significa que la división es la misma, el mismo resultado, la misma razón. Si ocurre esto, podemos afirmar que los triángulos son semejantes. Por ejemplo, veremos si estos dos triángulos son semejantes a través del criterio lado, lado, ángulo. Primero, verificaremos si la información va acorde al criterio. Debemos conocer la medida del lado más grande de los triángulos. Los lados mayores de estos triángulos son el lado CB y el lado CB comilla. Información que sí entrega el problema. Además, debemos conocer la información de la medida del ángulo opuesto al lado más grande. Información que sí ocurre en este ejemplo. Ya con ello, vamos a comprobar si el criterio es verdadero. Primero, los lados deben ser proporcionales. Quiere decir que al comparar a través de una división, el resultado debe ser el mismo. Comparamos dividiendo el lado más grande con el lado más pequeño. 18 centímetros es a 9 centímetros, como 12 centímetros es a 6 centímetros. Dividimos. 18 dividido en 9 es 2. 12 dividido en 6 es 2. Se obtuvo el mismo resultado, por lo que los lados son proporcionales. Lo cual ya podemos afirmar que estos dos triángulos son semejantes. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros.